Buenos días, chicos. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el origen de los continentes. Bien, la clase anterior habíamos hablado sobre la geósfera, ¿no? Habíamos hablado de las diferentes capas de la geósfera y el día de hoy vamos a hablar del surgimiento de los continentes, ¿no? Los cuales surgen en la placa de la corteza continental. Bien, entonces vamos a ver de qué manera surgen estos continentes, si tenían la forma que tienen los actuales continentes o tenían otra forma o variaron de alguna manera. Bien, empecemos, chicos. Primero, chicos, para entender cómo se forman los continentes, estos se forman por un proceso llamado heterogénesis, ¿no? Este es un proceso de un levantamiento y también de un hundimiento lento de la masa continental, ¿no? Y este va a generar el surgimiento de los continentes, ¿bien? En base a este movimiento surgen diferentes teorías para tratar de explicar cómo surgieron los continentes sobre la superficie de nuestro planeta, ¿no? Hay muchas teorías sobre este tema. El día de hoy vamos a hablar de las principales teorías. Primero vamos a empezar hablando de la deriva continental. Esta teoría, chicos, es desarrollada por el meteorólogo y geofísico alemán Alfred Wegener, ¿no? Y él sostiene que los continentes se formaron a partir de un macrocontinente primitivo, o sea, de un solo continente primitivo llamado Pangea, que existió hace 280 millones de años, ¿no? Nos dice que hace 280 millones de años atrás había un solo continente en nuestro planeta, que era el continente de Pangea, el cual estaba rodeado por un océano llamado Pantalasa y tenía un mar que se llamaba Tetis, ¿no? Entonces, ese era el continente de Pangea. Pero este continente, por el proceso de deriva continental, se empezaría a fragmentar. Y de esta primera fragmentación, que se dio aproximadamente hace 180 millones de años atrás, surgirían dos nuevos continentes, el continente de Laurasia y el continente de Gondwana. Bien, entonces estos dos continentes surgirían del fragmentamiento de Pangea. En cuanto al continente de la Eurasia, este se expandiría o se retiraría hacia el norte, ¿no? Hacia el norte, formando los continentes de Norteamérica, Euroasia y Groenlandia. Entonces, hacia el norte va a formar Norteamérica, Euroasia y Groenlandia, ¿no? No hay que olvidar que Europa y Asia forman una sola placa continental, por eso se dice Euroasia. Bien, y el caso de Gondwana derivó hacia el sur, fragmentándose y formando los continentes de Sudamérica, de África, la Antártida, Australia y la India. Entonces, la placa continental de Gondwana daría inicio a los continentes de Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida, ¿no? Esto sucedió exactamente o aproximadamente hace 65 millones de años atrás, ¿bien? Y para el día de hoy, después de esos pasar de esos miles de años, ¿no? Surgirían los continentes actuales, ¿no? Los continentes tal como los conocemos. Pero según la teoría de Wegener, nos dice que los continentes aún se mantienen a la deriva. Eso quiere decir que los continentes volverán a separarse más y a chocar. Por ejemplo, según esta teoría, América del Sur volverá a unirse con África, ¿no? Volverá a unirse con África. Entonces, eso es lo que sustenta esta teoría. Bien, y algunos continentes se están separando, dando expansión, por ejemplo, en el caso de la India, se está separando de África, dando expansión al Mar Rojo, ¿no? Y al Golfo del Adén. Entonces, esa es la teoría planteada por Alfred Wegener de la deriva continental. Pero como les mencioné, no es la única teoría que se presenta. También tenemos la teoría de la expansión de los océanos. Esta teoría fue desarrollada por el norteamericano Harry Hess, ¿no? Harry Hess, quien sostiene, después de sus observaciones del fondo marino, principalmente de las grandes placas que se encuentran en los bordes de los continentes y las gigantes cordilleras submarinas
que tienen origen volcánico, ¿no? En base a esos estudios del fondo oceánico, él plantea su hipótesis. ¿Cuál es su hipótesis o qué sostiene de la formación de los continentes? Nos dice que los continentes formados de granito y los océanos están formados de basalto, ¿no? O sea, que quiere decir que los continentes están formados de granito, que es un tipo de piedra más ligera, y los océanos de basalto, ¿no? Estos continentes y los fondos océanos flotan como balsas sobre el manto semilíquido de la astenosfera o manto superior, ¿no? Entonces, los continentes nos dicen que son como unas balsas que están flotando sobre la magma del manto superior, ¿bien? Y nos dice que los fondos marinos, al expandirse en las zonas de las dorsales, en las cordilleras submarinas, ¿no? Van a dar inicio a un nuevo continente. ¿Qué quiere decir? Que van a destruir el borde de los continentes y darán inicio a un nuevo continente según esta teoría, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué es lo que pasa? Nos dice, según el señor Harry Hess, que los continentes están flotando sobre el manto superior, ¿no? Acá tenemos las corrientes convectivas, que es la lava. Esta lava empieza a expulsar o a empujar hacia arriba, fragmentando o generando el surgimiento de las dorsales. ¿Qué vienen a hacer las dorsales, chicos? Cordilleras submarinas, ¿no? Estas cordilleras submarinas, durante su surgimiento, van a ir destruyendo las costas de los continentes hasta desaparecerlos, y estas cordilleras submarinas pasarán a formar un nuevo continente, ¿no? Entonces, eso es lo que sostiene Harry Hess en su teoría de la expansión de los océanos. De esa manera dice que surgen los continentes, los nuevos continentes, y los antiguos son destruidos, ¿no? Eso es lo que plantea esta teoría. Luego tenemos la otra teoría, que es la teoría de las placas, ¿no? O tectónica de placas. Esta teoría, chicos, fue propuesta en el año 1961 por la Comunidad Científica Internacional, ¿no? Cuyas siglas es CCI. Los autores de esta teoría son Harry Hess también, Tuso Wilson y Morgan Beard. ¿Qué cosa plantean ellos? Esta teoría, chicos, va a complementar a la teoría de la deriva continental de Wegner, ¿no? ¿Y qué es lo que sostiene esta teoría? Dice que de acuerdo a la teoría, la listósfera, a esa teoría, la litosfera está formada por grandes fragmentos continuos que se encuentran en continuo movimiento, ¿no? O sea, sobre el manto superior hay grandes fragmentos que están en continuo movimiento. A estos fragmentos les vamos a llamar, o les llamaron placas tectónicas, ¿bien? Estas placas tectónicas que están flotando sobre la astenosfera o el manto superior, están que se mueven constantemente, ¿no? Por medio de los procesos de movimientos sísmicos, ¿bien? Estas rozan entre ellas, chocan entre ellas o se sumergen entre ellas, ¿no? Provocando que surjan nuevas montañas, nuevas cordilleras, ¿no? Y que los continentes se estén moviendo constantemente, ¿no? Estén en un movimiento constante. Bien, todo esto se produce por la actividad volcánica y sísmica. Bien, chicos. Ahora, nos dice también que las principales placas tectónicas que tenemos son, por ejemplo, la americana, que es todo el bloque del continente americano, bien, que tenemos acá, la placa americana. Después tenemos la euroasiática, la placa euroasiática, ¿no? La placa africana. Después la placa indo-australiana, que la tenemos acá. La placa antártica, que nos dice que es la más estable de todas las placas porque no tiene muchos movimientos. La de Cocos, bien, que está, acá la tenemos la placa de Cocos. La arábiga, que acá está la placa arábiga, ¿no? Que está ubicada entre África y Euroasia. Las Antillas, la placa de las Antillas, bien. Tenemos la placa de las Antillas. Después la placa de las Filipinas también. Las placas de las Filipinas que están por esta zona, la placa de Nazca, que la encontramos en el continente sudamericano, en la cual está chocando esta placa con la placa sudamericana,
y la placa del Pacífico, la placa pacífica, que es donde está todo el océano Pacífico, ¿no? Entonces, estos son los grandes bloques o placas tectónicas que se encuentran moviéndose constantemente sobre el manto superior que se encuentra en estado semilíquido, ¿no es así? Entonces, al moverse, ¿no? Al darse los movimientos telúricos, estas placas van a estar moviéndose. Lógicamente que no se mueven de una manera rápida y constante, ¿no? Se mueven pequeños milímetros cada cierta cantidad de años, ¿no? Que pueden ser cientos o miles de años, ¿no? Ahora, estas placas chocan de diferente manera. Por ejemplo, tenemos el límite de divergencia. ¿Qué quiere decir límite de divergencia? Es la zona donde las placas se están separando y se está formando nueva tierra, por decirlo así, porque está saliendo magma del manto superior, ¿no? Al separarse las placas empieza a salir magma y a rellenar esos espacios que están en vacío, ¿no? Entonces ese es el límite divergente. Este límite divergente lo encontramos entre la placa de Scotia y la placa del Pacífico, ¿bien? Luego tenemos lo que es el límite convergente, que lo encontramos entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Qué pasa acá? Si acá se están separando las placas, acá se estaban hundiendo una por debajo de otra. ¿Y cuál es la que se está hundiendo, chicos? Es la placa de Nazca. La placa de Nazca, al chocar con la placa de Sudamérica, la de Nazca se sumerge en el manto superior y va desapareciendo ahí o fundiéndose ahí, ¿no? Entonces, ese es el límite convergente. Y luego tenemos el límite de falla. El límite de falla se da en este sector entre la placa australiano-india y entre la placa de Scotia, ¿no? En la cual ambas rozan. Se da un roce de placas, ¿no? No hay ni un choque ni separación, sino hay un roce de placas. Y según esta teoría, chicos, es que los continentes se siguen manteniendo en movimiento, unos con otros, ¿no? Alejándose y juntándose mutuamente, ¿bien? Entonces, esa es la teoría de tectónicas de placas. Bien, chicos, acá les voy a mostrar un video donde nos habla un poco más a profundidad sobre este tema. Atentos, por favor. La Tierra es un planeta vivo. Palpita en un ritmo de millones de años. Imponentes cadenas montañosas testimonian que la Tierra está en permanente transformación. Poderosas erupciones volcánicas son el aliento de nuestro planeta. ¿Qué fuerzas descomunales se ocultan en el interior de la Tierra? Este es un misterio que el meteorólogo y astrónomo Alfred Wegener intentó descifrar. Poco después del descubrimiento del Nuevo Mundo, los geógrafos notaron que las líneas de las costas atlánticas de África y Sudamérica concordaban como dos piezas de un gigantesco rompecabezas. ¿Podría ser simplemente producto del azar? El estadista y filósofo inglés Sir Francis Bacon fue el primero en negar esta posibilidad en 1620. Tenía que haber algo más detrás de este fenómeno. Hasta bien entrado el siglo XVIII, los conceptos acerca de la historia de la Tierra estuvieron dominados por las doctrinas de la Iglesia. En la época de la Ilustración, la ciencia se desprendió de la tutela religiosa, transitando caminos propios. En ese momento los investigadores adherían a la llamada teoría de la contracción. Ellos creían que las cordilleras y los océanos eran el resultado de un proceso de encogimiento causado por el enfriamiento de la Tierra, comparable a la cáscara de una manzana que se va arrugando. Transcurriría más de un siglo antes de que Wegener refutara esta teoría. En 1910, Wegener se desempeña como docente en la Universidad de Marburg. Encuentra un tratado sobre la historia de la Tierra basado en la teoría de la contracción. Lee acerca de antiguos puentes de tierra que habrían cruzado los mares y colapsado hace mucho tiempo. Solo así se explicaría que a ambos lados del Atlántico se pueden encontrar fósiles o formaciones montañosas semejantes.
A Wegener, esas teorías le resultan poco convincentes. Él cree en la movilidad de los continentes, que con el transcurso del tiempo modifican su ubicación. Alfred Wegener nace el 1 de noviembre de 1880 como el menor de los hijos de un sacerdote berlinés. Comienza su carrera científica como astrónomo, pero muy pronto llega a la conclusión de que en ese campo no le esperan grandes desafíos. Entonces cambia la astronomía por la meteorología. En 1906, sus estudios lo conducen por primera vez a Groenlandia. Wegener se interesa por la historia del clima en la isla. Al finalizar la expedición está convencido de que la isla helada alguna vez debió estar ubicada mucho más al sur. El investigador ávido de conocimientos pronto ejerce dominio sobre casi todas las geociencias. Wegener es un hombre práctico que con frecuencia aplica métodos poco convencionales. Mientras realiza mediciones meteorológicas, a la par establece junto con su hermano una marca en viaje en globo aerostático. Desde muy joven, Wegener desarrolla un sentido de rechazo hacia los tratados teóricos demasiado complicados. A él lo seduce el control de la materia, descubrir y observar, aun cuando más de una vez no pueda evitar la lectura de voluminosos escritos. Oficialmente, él es docente privado en meteorología, pero durante su trabajo continuamente se ve confrontado con un tema al que pronto se aferrará: el origen de los continentes. Los continentes alguna vez debieron estar unidos, según demuestran inequívocamente los restos fósiles hallados. Puentes terrestres por encima de los océanos tendrían que haber dejado huellas, según Wegener. Pero como tales huellas parecían no existir, solo restaba considerar una posibilidad, la siguiente: los continentes debieron estar unidos, separándose luego. Con esta tesis audaz, Wegener se enfrentó a las doctrinas reinantes. El mundo científico está horrorizado cuando en 1912 Wegener expone por primera vez su teoría en una conferencia pública. Pero él no se amilana. 3 años más tarde publica su revolucionaria teoría bajo el título El origen de los continentes y de los océanos. Según su teoría, en los continentes opera un fenómeno semejante al de los témpanos. Se deslizan sobre el fondo de los océanos y, al igual que los témpanos, pueden romperse y derivar en direcciones opuestas. Wegener partió de un único continente primigenio que denominó Pangea, tierra total. Los actuales continentes son desprendimientos de ese continente original. Wegener no fue el único en expresar tal suposición, pero fue el primero en encontrar demostraciones para sostener sus ideas. En Spitsbergen, muy al norte del Círculo Polar, se descubrieron plantas tropicales petrificadas. En la India y Sudáfrica, rastros de antiguos glaciares. Las regiones montañosas del Congo y de Brasil pertenecen inequívocamente a la misma formación geológica. Lo propio ocurre con la llanura del Amazonas y Guinea Superior en África. Esos hechos solo adquirían sentido si los continentes estuvieron alguna vez unidos, separándose desde entonces. Wegener acumula material demostrativo y en 1922 intenta reconstruir el estado de la Tierra hace 300 millones de años. Con su teoría, él también cree poder explicar el origen de las montañas. Un continente que ara la corteza oceánica, por decirlo así, habría empujado delante de sí una especie de ola de proa en forma de montañas. En la actualidad sabemos que el proceso de formación de montañas transcurre de manera considerablemente más compleja. Pero ¿de dónde proviene la fuerza que genera el movimiento en continentes enteros? Poco antes de su muerte, Wegener tuvo la idea de que se podría tratar de corrientes de convección en la masa ígnea en el interior de la Tierra. Esas corrientes, propone, se producen debido a las diferencias de temperatura y densidad de las diversas capas terrestres. Esta presunción de Wegener era correcta. Sin embargo, su teoría provoca violentas reacciones por parte de los geólogos reconocidos. La mayoría se niega a aceptarla, pues Wegener revoluciona todo lo que se enseñaba hasta entonces. Su carrera se ve sensiblemente comprometida.
Su nombramiento como profesor es largamente postergado. En 1924 se le asigna la cátedra de Meteorología y Geofísica en la Universidad de Graz. Aquí nadie le impide seguir perfeccionando su teoría de la deriva de continentes. Pero tan solo 6 años más tarde, Alfred Wegener pierde la vida durante su tercera expedición a Groenlandia. Pasarían 3 décadas más antes de que sus logros fueran valorados. La exploración de las cordilleras suboceánicas confirma la tesis de Wegener. Su teoría de la traslación de los continentes es reconocida universalmente. Mientras tanto, ha sido profundizada y ampliada, dando lugar a la moderna teoría de la tectónica de placas. Esta teoría está basada en el hecho de que la corteza terrestre, la litosfera, se ha quebrado en 7 placas mayores y en más de una docena de placas pequeñas. En una profundidad de 100 a 200 kilómetros, ellas se asientan sobre una capa de deslizamiento, la astenosfera. Esta capa posibilita el movimiento de las placas de la litosfera. Las placas de la litosfera de ninguna manera son idénticas a los continentes. Cada una de ellas tiene porciones terrestres y oceánicas. La única excepción es la placa del Pacífico, que a la vez es la más grande. Ella es puramente oceánica, excepto por una muy pequeña porción de California que se extiende hasta la falla de San Andrés. La placa del Pacífico muestra elocuentemente cómo actúa la tectónica de placas. Está rodeada de zanjas submarinas, dorsales suboceánicas y anillos volcánicos. Durante los procesos de traslación puede ocurrir que las placas de la litosfera colisionen entre sí. Se produce una especie de enorme zona de compresión. Como los continentes se componen de minerales relativamente livianos, muchas veces se forman plegamientos montañosos como los Alpes. También puede suceder que partes de una placa se deslicen por debajo de otra. En ese caso se habla de subducción. En ella la temperatura juega un papel importante. Las formaciones rocosas se van enfriando con el correr del tiempo, haciéndose más pesadas. Las formaciones más viejas se vuelven a hundir en el manto terrestre por su propio peso. Son subducidas. Al hacerlo se deslizan debajo de las formaciones más jóvenes y por ende más calientes. Allí donde 2 placas se deslizan una a lo largo de la otra se forman zonas de quiebre, como la falla de San Andrés en California. Allí siempre se vuelven a encastrar las placas Pacífica y de América del Norte. Cuando se vuelven a desprender abruptamente se produce un terremoto. La mayoría de los terremotos son producto de procesos tectónicos. Por ello se presentan ante todo en los bordes de las placas de la litosfera. En ellos muchas veces también se encuentran volcanes. Son las válvulas de escape del interior terrestre, a través de las cuales el magma en fusión ígnea busca su camino hacia la superficie. Las erupciones liberan minerales y gases, es decir, que también son proveedoras de importantes materias primas. Los gases volcánicos fueron premisas para el efecto invernadero natural. Con ello se dio la posibilidad de temperaturas estables en nuestro planeta, lo que a su vez permitió que surgiera la vida. La vida depende de los poderosos empujes de las placas litosféricas. Sin ellos, la Tierra sería un desierto hostil a la vida, semejante a Marte, donde los procesos tectónicos se vieron interrumpidos en tiempos remotísimos. El conocimiento de estos procesos no solo nos ayuda a reconstruir etapas del pasado, también nos permite calcular el aspecto de la Tierra en un lejano futuro. Pues los investigadores parten de la hipótesis de que los continentes se unifican en un supercontinente aproximadamente cada 500 millones de años. El último fue Pangea.
se formó hace unos 300 millones de años por colisión de las masas terrestres de Gondwana y Laurasia. Hace aproximadamente 220 millones de años, Pangea comenzó a subdividirse nuevamente. Ese proceso continúa hasta hoy, creando los continentes del presente. Esto se produce con una lentitud inimaginable. Europa y América del Norte actualmente se separan 3 centímetros por año. Dentro de 100 millones de años, el globo se habrá modificado sustancialmente. Si la ciudad eterna de Roma existiera entonces, se hallaría en las proximidades del círculo polar. El Mediterráneo habrá desaparecido. Y deberán transcurrir otros 150 millones de años para que se forme el próximo supercontinente. Bien, chicos, como hemos podido ver, Alfred Wegener ha dado paso a que se pueda conocer de una mejor manera el surgimiento de los continentes y cómo estos se encuentran en movimiento, ¿no? Y su teoría posteriormente fue reafirmada y mejorada con la teoría de la tectónica de placas.